Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre Amigos, bienvenidos. Hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto otra vez que estén conectados con nosotros por este medio que es Zoom. Estamos platicando con ustedes desde Voces Comunicación en este tu programa Entre Amigos. Te recuerdo que me gustaría que te suscribas al canal y nos des un like para que nos sigas y te estén llegando nuestros programas todos los martes, porque son temas muy importantes. Hoy nos estamos comunicando hasta la Ciudad de México por medio de Zoom con el doctor José de Jesús Curiel Valdés. Él es patólogo. Él está en la Academia Mexicana de Cirugía. Es un gran patólogo que le ha dado mucho servicio a mucha gente en la Ciudad de México. Es autor de 3 libros: Virus del papiloma humano, Atlas de patología ginecológica y cómo tomar la muestra del Papanicolau idealmente. Hoy es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre PCR. Es un estudio que se usa para el virus del papiloma, la indicación, la revisión y la utilidad de este estudio. Doctor Uriel, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros y estar en contacto para ver este tema. Y empezaríamos, ¿por qué tenemos que conocer nosotros este virus que ahora es tan frecuente en nuestra sociedad? Roberto, buenos días o buenas tardes cuando esto se esté haciendo público. Gracias por la invitación. Eh, Tiene importancia porque todos los que hemos tenido vida sexual, cuando menos una vez en la vida hemos tenido el virus y no nos damos cuenta, porque se logra eliminar en el 80% de los casos por nuestras propias defensas. Para poder En México, el carcinoma cérvico-uterino tristemente es la segunda causa de muerte por cáncer, solo superado por el cáncer de mama. Es triste, cada 2 horas se muere una mujer por carcinoma cérvico-uterino en la República Mexicana. Y a pesar de los esfuerzos del sector salud, que quizá pues, no han permeado como se debe, no se ha podido reducir el número de casos en muchos años. Llevamos décadas con esta misma mortalidad y es una vergüenza. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano, para que sea causante del cáncer, tiene que permanecer y crear una enfermedad en que la podemos detectar entre 2, cuando menos, hasta 10 años antes de que sea un cáncer cérvico-uterino. Hay muy pocos casos no causados por virus del papiloma humano, de manera que la gran mayoría está causado por el virus. Sí, esto es frecuente, el saber que hay gente que tiene contacto sexual con múltiples parejas, hay otras causas, y sí, es importante detectar esto. Correcto. Estas son las piezas del rompecabezas. Antes de entrar a las pruebas, lo que tenemos que hacer es comprender un poquito el virus. ¿Cómo entra el virus al epitelio? Realmente el virus no tiene patas, entonces está en la superficie, pero tiene que sembrarse. Eso se logra durante el contacto sexual, en el golpeteo de la relación sexual sobre la zona de transformación, y entonces siembra el virus a la capa basal. De manera que si nosotros estamos en contacto con secreción de una mujer en la piel o en las mucosas, si no hay una microabrasión, no logra entrar. ¿Por qué persiste? Porque la baja de defensas es la base para esto. Insistiendo en lo que comenté, que el 80% se curan solos, eso es real, pero persiste porque la baja de defensas es importante y entonces permite que el virus crezca en la zona de transformación. ¿Tiene importancia el tipo viral? Sí,
¿Por qué razón? Sobre todo el 16 y el 18 son, eh, como vamos a ver después, los que más originan cáncer en el cuello de la matriz. Y no nada más en el cuello de la matriz, sino que en cabeza y cuello, los cánceres epidermoides están muy frecuentemente ligados a virus del papiloma humano. De manera que esto es importante también para los hombres. La infección múltiple es importante. ¿Por qué? Porque mientras más virus tenemos, más posibilidades existe de que persista durante varios años más. ¿Cómo afecta el virus a la morfología celular? Vamos a verlo en detalle, pero son de dos formas. Una, cuando no se integra el genoma y otra cuando se integra el genoma. Pero en estas hay cambios nucleares que son detectados en la citología. Esto es importante. Los criterios diagnósticos son confiables. En teoría deben ser. El Papa Nicolau tiene una sensibilidad y especificidad baja para lo que debe ser una prueba que detecte este cáncer. Es muy buena, sin embargo, tiene sus limitaciones y tiene sus fallas, sobre todo en la toma de la muestra. Por eso es que tengo publicado el libro Ideal, la toma ideal del estudio citológico. Es triste en lo que recibimos en el laboratorio que nos digan o que nos resulten los estudios con que no están bien tomados de la zona adecuada del cuello. Y para corroborar el diagnóstico, además de la hematoxilina y eosina y de la tinción de Papa Nicolau, tenemos la inmunohistoquímica, que esto nos ayuda a corroborar diagnósticos. El virus del papiloma tiene una estructura circular. Cuando el virus conserva esta estructura, no se integra al genoma. Se denomina una enfermedad episomal, que es decir, que está arriba de los genes, es autolimitada, pero es muy infectante, porque cada célula puede tener hasta 100,000 virus en su interior, y cada virus es infectante. Cuando se abre esta estructura, que lo vamos a ver después, se integra al genoma y es la causante de las displasias verdaderas y esto evoluciona a cáncer. No es lo mismo tener virus que tener enfermedad por el virus. Esto es muy importante. Si hay enfermedad, le denominamos ahorita como neoplasia intraepitelial cervical. Insistiendo, el virus episomal son coilocitos y el virus en zona transformante es displasia. En este esquema, aquí tenemos lo normal, una mujer sin virus, virus sin enfermedad, enfermedad, este sería el espectro visible de la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver aquí con instrumentos y de aquí en el cáncer cérvico-uterino lo podemos ver a simple vista muchas veces en la exploración. ¿Cómo se- Fíjate, te molesto tantito. Aquí es sí, importante porque mucha gente le dicen que trae enfermedad y no conoce todo este camino que se va a tener. O sea, hay virus, hay infección, pero no va a tener enfermedad en algunas ocasiones las mujeres. ¿No es así? correctísimo, correctísimo. Ahorita lo Y vamos a reforzar ese esa imagen, concepto. esa imagen está fabulosa, ¿no? Porque hay la infección, pero todavía hay un camino muy importante para ver todo esto adelante. Discúlpame. No, 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 con gusto. Mira, las anormalidades, estas son las mujeres. ¿Cómo vamos a seleccionar de todas estas mujeres a quienes debemos estudiar? Primero, se deben estudiar todas. Todas las mujeres que tienen vida sexual después de 2 años de haberla iniciado, deben hacerse el estudio de Papa Nicolau. Este estudio, en algún momento dado, vemos que las anormalidades citológicas de toda esta población de mujeres son alrededor del 6%, con las atipias de significado incierto y las atipias que se les denominan H, o sea, que tienen más posibilidades de ser una displasia real. La neoplasia intraepitelial, o sea, la enfermedad, es el 2 al 3%, y las lesiones graves en la citología son menores al 1%. Las mujeres para estudiar en México son 30 millones.
esta transparencia la hice algunos años, quizá ahorita aumentemos a 35 millones. Las mujeres con cualquier alteración citológica representan 2.7 millones y ahí predomina la lesión de bajo grado. Y tenemos mujeres con cáncer por año, 25,000. Y esto es lo que debemos nosotros ir buscando, quiénes son de todas estas mujeres las posibles de tener cáncer. Este es el universo a estudiar. Las mujeres con infección por cualquier tipo de virus, ya sea de alto riesgo o de bajo riesgo. Las mujeres que tienen más riesgo son las que tienen el virus de alto riesgo, que todavía no tienen alteración citológica. ¿Por qué? Porque estas van a evolucionar hacia la parte central, que son virus de alto riesgo con alteración citológica. Este es un esquema que sigue siendo vigente. Tiene ya muchos años, desde el 2007, que se publicó en JAMA. Esta es la presencia o la persistencia en los grupos de edad del virus del papiloma humano. Mujeres portadoras sanas. De manera que una mujer de 20 a 24 años tiene la posibilidad en el 30% de tener virus ya sea de alto o de bajo riesgo. Baja un poquito de 25 a 29, pero sigue persistiendo hasta mujeres de 59 años. Y como vamos a ver después en un ejemplo que les voy a mostrar, aún en mujeres posmenopáusicas de 60 a 70 años, que uno se imagina que estas mujeres van a estar sentadas tejiendo en su mecedora. No, son mujeres que van al gimnasio, que tienen una vida muy activa, muchas de ellas, otras no, y que en algún momento dado enviudan y tienen nuevas parejas. Entonces, estas mujeres, se dice que después de los 65 años no se debe estudiar a las mujeres con Papá Nicolau, ni hacerles nada, porque es muy raro el cáncer, sin embargo existente. Hay que tomar en cuenta que ya se modificó el concepto de actividad productiva en la mujer. Hay mujeres de edad mayores de 65 años que deben ser estudiadas. ¿Qué posibilidad tenemos de con un solo brinquito, una sola relación sexual, podamos adquirir el virus del papiloma? No está estudiada en este tipo de enfermedades de transmisión sexual, pero en virus del papiloma humano sí, y va del punto 14 al punto 78, es decir, es muy alto, que con una sola relación sexual podamos adquirir el virus del papiloma. Y esto lo vamos a ver un poquito después. Estos son los puntos importantes que quiero tratar. ¿Cuáles son los mitos, tanto en la población como en los médicos? La biología del virus, insistiendo en la fase productiva y la fase transformante. Que esto tristemente los patólogos omiten decir que el resultado de la biopsia o del Papá Nicolau tiene coilocitos y simplemente dicen presencia de virus del papiloma en algunos reportes. ¿Cómo evoluciona? Y las pruebas de detección. Estos son los mitos populares. Uno, que es para toda la vida. Seguramente tú has tenido pacientes, Roberto, que te han dicho, es que me dijeron que tengo virus del papiloma humano y ya quedó marcada para el resto de la vida. Eso no es cierto. Se cura el 80% por sí sola. Que causa infertilidad. Tristemente esto, una actriz muy popular, no digo su nombre, pero dijo, después de que me quitaron el virus del papiloma humano me pude embarazar. Eso no es real, no es cierto. Que siempre es por transmisión sexual. Es lo más frecuente, pero hay vías no sexuales de transmisión. Que causa cáncer en la mujer siempre y desde temprana edad, falso. Insistiendo, de cada 1,000 mujeres que se infectan por virus del papiloma humano, solo 2 o 3 llegan a cáncer, y eso porque no se hacen los estudios adecuados y a tiempo. Y que siempre se debe tratar una mujer que tiene virus del papiloma humano, no. Una mujer que tiene virus del papiloma humano sin enfermedad, el tratarla es como matar moscas a cañonazos.
se va a dañar más que lo que se va a lograr. Estas son los mitos y costumbres entre los médicos, que la presencia de virus del papiloma humano por una prueba molecular nos dice que tienen enfermedad, que era lo que tú comentabas inicialmente, Roberto, que en algún momento se piensa que presencia de virus es enfermedad y esto no es real. Otro mito es que toda mancha que se ve en colposcopía es una lesión por virus. No. Como vamos a ver en una fotografía, la zona de transformación es muy variada en la mujer, en su apariencia. Y la metaplasia, que es una transformación de un epitelio de menor resistencia a uno de mayor resistencia, va a estar presente en el cérvix y esto nos crea imágenes blancas con el ácido acético, pero que de ninguna manera son enfermedades, simplemente son manchas. Que me puedo saltar metodologías para el tratamiento, es decir, tengo una detección viral y de ahí, porque tienes un virus 16, ya te voy a tratar, te voy a hacer un cono, te voy a hacer criocirugía. Esto no es correcto. Y para dar seguimiento después de tratamiento solo con colposcopía, esto no es real. ¿Cuál es la realidad? La infección por virus del papiloma humano es la pandemia más importante desde hace muchísimos años, siglos diría yo. Casi el 100% de la población, hombres y mujeres, que tenemos vida sexual, lo tenemos cuando menos una vez en la vida, aunque no querramos. Es la ley de la vida y de este virus. Se elimina el 80% por nuestras propias defensas. Y esto nos lleva a eliminar el virus totalmente. ¿Qué sucede con ese 20% que no se fue el virus? Simplemente va a estar presente. Si las defensas bajan, el virus gana y se crea enfermedad. Si las defensas suben, se elimina a través del tiempo. Tenemos en nuestra vida muchas oportunidades de contaminarnos. ¿Por qué? Cuando dije la fase episomal y que puede una sola célula tener 100,000 copias virales, esto significa que una sola célula es capaz de tener esa gran cantidad de virus que son resistentes a la desecación. De manera que una célula que está exfoliada de un hombre o de una mujer infectados por una verruga o por una infección productiva, pueden estar en algún sitio, lo tocamos, nos tocamos los genitales y nos contaminamos. Pero de ahí a que sea una enfermedad o una lesión grave, hay mucho camino por recorrer. La enorme mayoría de las veces es intrascendental la presencia del virus. Y el cáncer es un evento muy poco frecuente, dado el número de mujeres infectadas, es que se vuelve el problema de salud pública que tenemos. Y tiene importancia debido al número de mujeres en las que persiste y que no es detectado como enfermedad. El virus persistente es el que causa cáncer. ¿Qué es un portador sano? Ya sea hombre o mujer. Quien tiene detectable el virus por PCR, inmunohistoquímica, etcétera. No sabemos si va o viene y si está persistiendo, si es una reinfección o está en vías de eliminación. Es decir, nos dice presencia de virus, más no si hay enfermedad. Fíjate, aquí es muy importante esto que mencionas y lo que mencionaste unas imágenes atrás, porque no todas las lesiones se van a tratar. Hay gente que quiere inmediatamente hacer, como tú decías, un cono y una biopsia, etcétera, y solamente es estar observando, ¿no? Para ver cuál es la evolución de esta enfermedad, como tú mencionaste. Sí, es correcto. Es correcto, esa parte sigue siendo y seguirá siendo muy importante, porque insistiendo en el paradigma, mujeres sin lesión que les quieren quitar con procedimientos el virus del papiloma humano, es como tratar moscas a cañonazos, ¿no? Sobre todo en mujeres que no han tenido paridad satisfecha, porque mutilan el cuello y esto da origen a que en el 15% tengan dificultades de embarazo y en el 15% también tengan partos prematuros.
La infección subclínica es detectable por medio de instrumentos como el colposcopio con aplicación de Lugol y ácido acético. La etapa productiva la vemos porque cambia la morfología de la célula, es visible en el Papanicolau. La etapa transformante es cuando ya vemos una displasia que no consiste en la coilocitosis, quizás son términos que los patólogos usamos, pero tengo que mencionarlo y aclararlos, hijo, les llevaría mucho tiempo. Perdón por si no entienden exactamente esto. La biopsia ¿es el estándar de oro? Sí, pero tiene muchas fallas y se los voy a mostrar cómo es posible que los patólogos nos equivoquemos en el resultado de una biopsia. Y la etapa clínica pues, son las verrugas, que estas se ven este, fácilmente y se detectan y obviamente son generalmente por virus de bajo riesgo. Sin embargo, hay virus de alto riesgo que provocan verrugas y el cáncer visible a la exploración con espejo. El virus en la fase productiva es diagnosticado morfológicamente porque tiene un gran número de copias. Imagínense esas 100,000 copias virales dentro de un núcleo, lo hace crecer y se eh, adopta la forma de una palomita de maíz y esto se le llama coilocitosis. En esta etapa, episomal no se integra al genoma, insistiendo en ese punto. Lesiones que no están integradas al genoma no evolucionan a cáncer. Esta es la estructura del virus cuando se rompe y se integra al genoma celular. Ocupa un espacio en la cadena de los genes, aquí se une al huésped y aquí se une al huésped. Y entonces no completa su ciclo y se estimulan los oncogenes del virus, que son principalmente el E6 y el E7. Este es un esquema que me gusta mucho mostrar. Resulta que la zona de transformación en la mujer existe solo cuando nacemos hombre o mujer. Tenemos una zona de transformación anal que es muy semejante a la del cuello uterino, pero la del cuello uterino se adquiere en la adolescencia y entonces en la adolescencia carece de estas celulitas que son muy importantes porque el epitelio es inmaduro. Estas son las células de Langerhans y dendríticas. ¿Qué hacen? Estas se comen al virus y lo llevan al sistema inmunológico para crear anticuerpos, que esos anticuerpos de ninguna manera son protectores. ¿Por qué? Porque son muy pocos los anticuerpos. Y cuando se instala, perdón, cuando se instala en la capa basal del epitelio, cumple su ciclo, se reproduce y va a producir más virus infectantes, que fue lo que comenté hace un momento. Pero al no haber estas células, el virus hace lo que se le pega la gana. En el momento en que estas células se hacen presentes en el epitelio, se va a inhibir la infección. Por eso es autolimitada. La zona de transformación, insistiendo, en la mujer se crea en la adolescencia y va madurando conforme la edad. Esto es importante de tenerlo en cuenta. Esta es la zona de transformación, diversas morfologías del cuello. Este es un ectropión. Estas son las zonas que no tienen las células protectoras porque esta zona recientemente se formó a la hora que el virus, a la hora que el cuello crece. El cuello de la matriz crece de dos maneras. Una, este es el cuello así chiquito, y a la hora que crece hace esto y crea la eversión. La eversión es esto. Y esto va a comenzar a reepitelizarse. Aquí tenemos epitelio de dos capas y con la metaplasia epidermoide va a hacerse más grueso. Aquí tenemos quizá unas 10 capas. Aquí tenemos esta imagen con ácido acético y esta es una mancha, esto no es una enfermedad. Y esto se confunde fácilmente. Imagínense tratar a una mujer
con este cuello tan grande que tiene un ectropión, todavía epitelio glandular aquí que no ha madurado, tienen que quitarle toda esta zona y esto mutila el cuello y crea los problemas de dificultad de embarazo y de partos prematuros. En este ejemplo ya está madurando más. Sin embargo, como aquí sustituye a glándulas, esto se ve como un mosaico. Y este mosaico, quienes son muy entusiastas en la colposcopía, se animan a decirle, mira, aquí tienes esto, y esto es virus del papiloma, y esto no es virus del papiloma. Puede no ser enfermedad y ni siquiera contener el virus del papiloma. De manera que esta imagen no es diagnóstica de enfermedad por virus del papiloma humano y no nos puede tampoco indicar que hay presencia de virus sin enfermedad. Tendremos que hacer la prueba de PCR. Y este es un cuello uterino que nunca tuvo zona de transformación. ¿Cómo creció este cuello? En lugar de crecer así, creció así. Un hallazgo sorprendente en mujeres que no tienen relaciones sexuales anales es la mayor prevalencia del virus del papiloma humano en el ano que en el cuello uterino. Para explicarme mejor, este doctor Palevsky, él está en San Francisco, California. Entonces, hay una población heterosexual y homosexual, es muy importante. Entonces, él detectó, haciendo pruebas en el margen anal, que había con mayor frecuencia virus del papiloma humano en el ano que en el cuello de la uterino en la mujer. Entonces, ¿por qué, si es tan prevalente el virus del papiloma humano en el ano, por qué no tenemos un problema de salud pública de cáncer anal? Precisamente por las células dendríticas y de Langerhans que están presentes en el ano y que eliminan al virus del papiloma. El número de parejas sexuales influye. Este esquema tiene ya muchos años, pero sigue siendo vigente. Cuando tenemos una pareja, las posibilidades son del 15%, va aumentando en dos o tres, de manera que cuando tenemos cuatro o más parejas, es del 30% la posibilidad de tener virus del papiloma humano. Y esto diría yo que es quizá independiente de la edad. Cuando se adquiere el virus del papiloma humano, aquí tenemos los meses, perdón, esta es la edad de la mujer. Y en un momento dado, esta es una población de prostitutas y esta es la población normal. Entonces, aún así se infectan y a través del tiempo se van eliminando, pero siguen persistiendo a través del tiempo. Es decir, que existen a todas las edades una pequeña proporción de mujeres infectadas, pero no con enfermedad. ¿Por qué persiste? Porque hay un sistema inmunológico deficiente, exposición a varios tipos de virus, infecciones repetidas en vagina o cuello. ¿Por qué? Porque esas infecciones tienen leucocitos y esos leucocitos van a disminuir la presencia de células dendríticas y de Langerhans y esto perpetúa la infección. Falta de antioxidantes. Esto es muy importante y el tomar vitaminas quizá en buen número y buena dosis es importante para que no exista la persistencia del virus. Embarazos antes de los 17 años e inicio de relaciones antes de los 17 años. ¿Por qué? Porque esa zona de transformación es muy amplia a esa edad y careciendo de células dendríticas y de Langerhans, se implanta en las capas basales y ahí permanece más tiempo. ¿Por qué el tabaquismo? Está demostrado que las partículas de los químicos del cigarro que se absorben en el pulmón están presentes en el moco del cuello uterino y esto es lo que causa esa persistencia del virus. Yo he tenido pacientes que cuando han logrado dejar de fumar,
eliminan su virus de sus genitales. Disminuye la carga viral en forma importante. El cigarro es una indicación que nosotros cuando vemos un PCR positivo, que vemos una probable lesión de un virus de bajo riesgo, lo primero que hacemos es eliminar el tabaquismo para que tenga una mejoría importante la paciente. Claro, claro, eso es muy importante. Qué bueno que lo tomas en cuenta tú en tus pacientes en la práctica, Roberto. Ahora, ¿el hombre nos debemos estudiar o no? No existe una metodología uniforme para estudiarnos, así como en la mujer. La persistencia de la lesión en el hombre no es un factor bien determinado para la progresión de la enfermedad en el carcinoma cérvico-uterino. ¿Qué quiere decir esta frase? En algún momento, eh, el que el hombre se estudie o no se estudie puede no ser influyente o que el hombre tenga la enfermedad no influye en la progresión de la enfermedad en la mujer. ¿Por qué razón? Porque ya le sembró el virus, ya quedó ahí. Obviamente, ¿quién es el reservorio? Pues los hombres y las mujeres, por igual. Entonces, no podemos decir que el hombre se lo transmite a la mujer, porque ¿de dónde lo adquirió? De otras mujeres. Entonces, este es un círculo que eventualmente nunca se va a cerrar. Por lo mismo, se ha minimizado en quiénes hacer estudios y la metodología para seguir. Se realizan cada vez más los estudios solicitados por su pareja. Se presentan al laboratorio y dicen, me dice mi nueva pareja que si no me da usted el sello de sanidad, no podemos tener relaciones. Esto es solicitado muy frecuentemente. La presencia de lesión visible, verrugas, también obliga a que se estudie un hombre. O bien, cuando la mujer no se está curando por el virus del papiloma humano, también es importante hacer el estudio en el hombre, que se denomina peneoscopía. Con una entrevista que tuvimos con el doctor Silvio Tati, él Ajá. mencionaba que a veces el estudio en el hombre debería hacerse solamente cuando presenta la lesión. Mientras no presente la lesión, no se va a tener gran, gran avance con respecto al hombre, pero sí se le mencionaba que debía dejar el tabaquismo y que debía someterse, como mencionaba una transparencia, a vitaminarse y el uso de omegas 3 para mejorar su aspecto inmunológico y mejorar esta defensa sobre los virus. Fíjate, muy importante esto sobre el hombre. Sí, hay que recordar, sin embargo, para abundar esto, yo recomiendo, insistiendo, me voy a regresar a la transparencia anterior. Yo recomiendo que el hombre debe estudiarse en tres motivos. Uno, porque tiene lesiones, como tú bien comentabas y como comentó tu expositor anterior que me mencionas. Dos, cuando eventualmente em, y la pareja tiene inquietud y cuando el virus se les mete en la mente a la pareja, esto crea una, digamos, perturba la vida sexual de la pareja. Y entonces una penioscopía los puede en algún momento tranquilizar y decir, ya, podemos tener una vida sexual bien como debe de ser. Y tercero, pues cuando la mujer no se cura de la No se enfermedad. cura. Así es. Exacto. Ahora, ¿cómo vamos a usar racionalmente el virus del papiloma humano? Como detección. Presencia de virus como método primario de tamizaje antes de la citología. En algunos países ya se está usando esta estrategia y se está utilizando la estrategia de autotoma. Esto todavía está en estudios. ¿Qué quiere decir? Que la mujer puede ir, por ejemplo, a un centro comercial, estoy hablando de en un futuro. Va a ir a un centro comercial, le van a dar su hisopo, pasa al baño, se hace la autotoma, se lo introduce en el cuello, la vagina y llega hasta el fondo, aunque no toque necesariamente el cuello de la matriz, se saca el hisopo y se va al laboratorio que después de X tiempo
le dan el resultado. Si es positivo, entonces se le hace un estudio de Papá Nicolau. Esto es, les voy a mostrar resultados de esto posteriormente, pero todavía no es práctico y útil porque la prueba de PCR o cualquiera de sus parecidas, en algún momento dado, son pruebas caras. El Papa Nicolau es más accesible y si está bien tomado, bien visto, es una prueba muy útil. La edad de la paciente es importante. ¿Por qué? Como vimos, como vamos a ver, antes de los 30 años, eh, vamos a asustar a muchas mujeres por la presencia del virus, sobre todo de alto riesgo, que puede estar presente, y en algún momento dado van a tener esa inquietud, van a perturbar su vida sexual por la presencia del virus, que eso no tiene trascendencia antes de los 30 años. Ahorita voy a abundar un poquito más en esto. Como seguimiento después de tratamiento, ya sea amplio o conservador, y corroborar en sentido negativo, esto es muy importante, que una mujer que ya tuvo virus, ¿para qué repetirle la prueba? Para confirmar que ya no lo tiene. Podríamos seguirla con el puro Papa Nicolau y garantizar que no tenga alteración citológica, como vimos en el esquema anterior, el círculo rojo, que no siga persistiendo en esa área. Y podemos ahí usarlo en el sentido negativo. Y positivo, en algún momento dado, sobre todo en mujeres jóvenes, que tienen, se les detecta una lesión grave, un NIC3, y que hay que tratar. Si esa mujer tiene un PCR negativo, es otra cosa. Eso no es una lesión grave, una displasia grave. Por curiosidad en la pareja, esto existe y lo tratamos frecuentemente. Ya comenté el uso en el hombres. Esta metodología se puede hacer en tejidos, ya sea en biopsias como parafina o directamente tomada la muestra de la mujer o del hombre. El virus del papiloma es más inquietante insistiendo en la mente que la misma enfermedad. Muchas mujeres llegan angustiadas diciendo, doctor, es que ya me detectaron el virus, ya lo tengo para toda la vida, con los mitos que comenté. Esto es muy importante tener en cuenta. Debemos ser conscientes los médicos que cuando le decimos a una mujer que tiene virus del papiloma humano, ver el impacto que va a causar en ella por los mitos tan mal difundidos entre la población. Es un complemento muy útil y simultáneo con una prueba que se denomina P16, que puede hacerse en base líquida, en citología en base líquida, o sea, el Papa Nicolau, y en las biopsias. Teniendo estas tres cosas, el diagnóstico casi lo podemos asegurar y que no estemos dando un resultado falso positivo. El objetivo del PCR depende de la edad. Ahorita vamos a abundar un poquito más. Y el contexto clínico y los hallazgos colposcópicos de citología y biopsia. Si en una mujer que tiene 30 años y que vemos que tiene una mancha, perdón, que tiene menos de 30 años y que tiene una mancha y que tiene 5 años de haber iniciado su vida sexual, es mejor esperarnos y no hacer la prueba en este tipo de mujeres. Una mujer que ya tiene más de 10 años de vida sexual, ya si sus defensas son buenas, no debería tener virus del papiloma, sobre todo dependiendo del número de parejas que haya tenido. Entonces, si es una mujer que tiene más de 3 parejas sexuales, tiene más de 30 años, yo creo que sí es conveniente hacerle la prueba viral para saber si tiene virus persistente, que esto en algún momento dado lleva a una displasia real y a cáncer. Entonces, insistiendo en el punto, virus de alto riesgo persistente crea cáncer en pocas mujeres, pero es lo que nos tiene muy preocupados. Las lesiones de alto grado en mujeres jóvenes, insistiendo en el punto que comenté, todo debe concordar. Debemos tener alteración citológica
alteración en la biopsia y presencia de un virus de alto riesgo para poder justificar que estamos realmente tratando una enfermedad. E insisto en el sobrediagnóstico, que es tristemente lo más frecuente. Entonces, quizá para precisar, mujeres de menos de 30 años no es conveniente hacer la prueba de PCR y el control debe ser con colposcopía y citología para saber si tienen enfermedad o no y decidir si hay tratamiento o no. En mujeres de más de 30 años deberían de tener quizá, desde mi punto de vista, cuando menos una prueba para demostrar que no son las portadoras sanas. Y en mujeres menopáusicas es muy útil. ¿Por qué razón? Una mujer que ya no tiene vida sexual y que tiene más de 60 años, si le hacemos una prueba de PCR y demostramos que no tiene virus del papiloma, es posible que esa mujer, si no tiene vida sexual insistiendo, pueda ser ya eliminada del programa de detección por medio de Papa Nicolau. Si existe vida sexual, aunque sea menopáusica, debe de continuarse y aunque tenga más de 65 años, debe seguirse haciendo las pruebas de tamizaje. Este es el esquema que nos justifica por qué debe hacerse después de 30 años. Aquí están las edades por décadas y aquí vemos cómo la presencia de virus llega a ser hasta el 25 y en algunos trabajos hasta el 30%. Se va eliminando por las propias defensas y esto cuando se cruza con el cáncer, la curva de mujeres con cáncer, es cuando nos marca esa edad de 30 años. Disminuyen las mujeres con presencia sin enfermedad y aumentan las mujeres con cáncer o displasias graves en el cuello de la matriz. Esta es la razón por la que la edad es muy importante. Un resultado positivo de la prueba de PCR para VPH no confirma por sí solo enfermedad. Es decir, si tenemos una colposcopía con una mancha como vimos y le mandamos a hacer la prueba de PCR y decir, mira, con esto estamos corroborando que tu mancha es virus del papiloma como enfermedad. No es correcto. Es un apoyo para confirmar que la atipia es por virus del papiloma. Es decir, si nosotros tenemos un estudio de citología y queremos que es anormal y que nos dicen que hay displasia o que hay coriocitosis, le hacemos una prueba de virus del papiloma humano. Esta tiene que ser positiva en el 99% de los casos y nos confirmaría que el Papa Nicolau es real. Sin embargo, recordar que la biopsia y la citología pueden ser sobreinterpretadas. De esto vamos a hablar ahí. Si lo usamos para confirmar la enfermedad insistiendo, la presencia de virus no es igual a enfermedad. Requiere su corroboración morfológica por citología e idealmente biopsia. Una prueba negativa no descarta enfermedad. ¿Por qué? Hay muchas pruebas, perdón, hay muchas pruebas que detectan muy pocos virus, a veces solo los de alto riesgo y en algún momento dado estos pueden ser 8, 9 en una prueba. Hay otras pruebas que detectan 24. En el cuello uterino y en el área genital, los virus que más infectan son 40. De manera que tenemos al descubierto en la mayor parte de las pruebas que tienen solo 28 virus, que son muy, muy útiles y son las más frecuentes, queda un plano descubierto. Sin embargo, estos virus son de poca trascendencia clínica y se van a eliminar. Entonces, una prueba negativa no descarta enfermedad y una PCR negativa que detecta pocos tipos virales, también esa mujer puede tener una lesión de bajo grado por los virus no comprendidos en esa prueba. La selección de mujeres
menopáusicas. En estudio de citología existen con frecuencia resultados que les denominamos atipias de significado inciertos, que pueden ser inflamatorios o cuando lleva el H, que pueden ser por virus de alto riesgo. Y se requiere obviamente colposcopía y biopsia. PCR en tiempo real, se distinguen los casos falsos positivos sin necesidad de angustiar a las pacientes o someterlas a estudios innecesarios. Esta es la utilidad de una prueba de PCR negativa. En seguimiento, si persiste la enfermedad y si se detecta solo la presencia sin enfermedad, es importante saber el tipo viral. Esto lo vamos a ver en una transparencia después. Una verdadera displasia es la que progresa a cáncer y el virus debe permanecer mucho tiempo, insistiendo en ese punto. Si persiste, tiene más posibilidades de integrarse al genoma y desarrollar cáncer. De existir una prueba positiva, siempre requiere colposcopía y biopsia para precisar si no se ha iniciado ya la displasia, y esto depende de la edad, porque si tenemos displasia en una mujer de más de 30 años, insistiendo en el punto que debe tener ese virus quizá más de 4 o 5 años en ella, y ya es posible que cree una displasia real que puede evolucionar al cáncer. Aquí tenemos en este artículo del octubre del 2023, dice el desempeño de la prueba de BPH como elemento primario para detectar lesiones. Y se demostró que la sensibilidad de la citología para detectar NIC3 es menor al 50%, comparada con la prueba de PCR, que detecta el 95% de las mujeres infectadas y con lesión citológica. De manera que si la usamos como complemento con la citología y la colposcopía, es muy difícil que se nos vaya a ir una paciente con cáncer incipiente. ¿Qué sucede con los virus y la frecuencia cuando tenemos una mujer sin enfermedad, que es la que ocupa este espacio en la gráfica? Este es el virus 16, este es el virus 18, y aquí vienen otros más. El virus 16 ocupa más o menos el 16% de frecuencia en mujeres sin enfermedad. Conforme va haciéndose la displasia, aumenta la frecuencia en porcentaje de los tipos virales. Y cuando llegan al cáncer, el más frecuente es el 16, el 18 y otros tipos como el 31, 33 y 39, que eran más frecuentes en proporción que el virus 16 en mujeres sin enfermedad. Vamos a entrar a los ejemplos. Una mujer, perdón, de 72 años se presentó al laboratorio. ¿Por qué razón? Porque era una mujer además de que tiene todavía vida sexual, era una mujer pues que iba al gimnasio, con una vida social muy activa, y entonces tiene una pareja en 2 años. Acude a citología y colposcopía. ¿Qué nos encontramos? Que tiene presencia de virus múltiple, una infección mixta y los 3 de alto riesgo. Esta mujer sí tenemos que seguirla observando, a pesar de que tiene 72 años. Tuvo una citología normal y se consideró portadora sana. ¿Cuál es la conducta en este tipo de mujeres? Simplemente observación. ¿Por qué? Porque ese cuello ya maduró y tiene células dendríticas de Langerhans, entonces va a ser un poquito más difícil que el virus se pueda integrar al epitelio. Existen, en mi práctica, yo recibo con mucha frecuencia casos para segunda opinión. ¿En qué consisten estos casos?
que llegan con todos sus estudios y dicen, me detectaron el virus del papiloma y me quieren tratar el cuello y yo no quiero hacer nada. Muchas de ellas fueron basadas en una imagen colposcópica, una citología sobreinterpretada. A veces llegan con biopsia también marcada como positiva. A la hora de revisar los estudios, de cada 10 casos que yo recibo, solo 2 son realmente enfermedad. Esta estadística ya está publicada en una revista de enfermedades del tracto genital de México desde el 2017. Esta es una mujer de 39 años, gesta 4, cesárea 4. Y, perdón, se hizo una histerectomía subtotal por placenta creta. Entonces se conservaron el cuello uterino y los ovarios. Acude a consulta con otro ginecólogo por resequedad vaginal y le hacen una colposcopía con diagnóstico de virus del papiloma humano, le hacen el PCR virus 53 de alto riesgo. La angustia por el resultado, ¿y qué le plantearon? Pues que le tienen que quitar el cuello de la matriz. Se presenta a la colposcopía y resulta que esta es negativa para lesión. Angustia por las implicaciones. Su historia es una mujer de vida sexual a los 20 años, con 6 parejas y casada desde hace 10 años. Le sugerí repetir el PCR porque tristemente el laboratorio no era muy confiable. Le hicimos el PCR y este fue negativo. Entonces, no había ni delincuente ni delito que perseguir. Esta es la imagen de su cuello uterino. Este es sin soluciones y este es con ácido acético. Vemos que no hay ninguna reacción aquí. Esta zona de aquí es simplemente un área de metaplasia, un epitelio un poquito más grueso, por eso se ve más aceto reactivo. Y este es el lugol. Por esta mancha que es hipocaptante, que tiene menos glucógeno, le dijeron que tenía virus del papiloma humano. Entonces, si usamos una prueba de PCR en algún momento dado para corroborar que esta mancha sea enfermedad, nos estamos equivocando. No debe ser la indicación en este tipo de imágenes del cuello uterino. Esta es una mujer de 60 años en el 2025. En el 2023 se hace una histerectomía por miomas. Se hace una revisión post la histerectomía con el hallazgo en la comisura izquierda de la cicatriz, que fue interpretado como probable neoplasia residual por virus. Se plantea cirugía. Se presenta conmigo a segunda opinión. La revisión muestra un tejido rojo vascularizado que ahorita vamos a ver, no sangrante. Le tomé una citología porque en ese momento, como estaba muy vascularizada, no sabía yo qué me podía yo encontrar. Ya me lo sospechaba, pero quería yo verlo. Y se sugiere, en el estudio citológico nos mostró células cilíndricas ideadas de tipo tubario. Le sugerí observación y se presenta la semana pasada para su revisión. Es un caso extraordinario, frecuente, y aquí tenemos restos de salpinge en la comisura izquierda, tejido vascularizado y tiene algo de fimbrias presentes. Curiosamente, la observación, ¿y qué pasó en 2 años? Probablemente la salpinge o se necrosó o se cayó y ella no se dio cuenta que la expulsó, pero ya no la tiene 2 años después. Esto es una situación que yo nunca había visto. Son raros los casos en los que un segmento de la salpinge se queda atrapada en la cicatriz de la cúpula vaginal. Vamos a, para terminar, a hablar un poquito de los errores de la biopsia y por qué debemos tener en cuenta la prueba de PCR junto con la biopsia. La subjetividad de los métodos, ¿de qué humor amanecemos todos los días? Es un estudio ya muy viejo, pero que mostró que la histología convencional en el cuello uterino tiene errores. Estos son expertos
y coincidieron en el diagnóstico en 3.800 casos, solo en el 40%. Es decir, que si un patólogo ve una lesión, tiene un 40% de posibilidades en promedio de que se corrobore en una segunda opinión. Este es un ejemplo de biopsias vistas por segunda vez en el mismo laboratorio y cambiaron a negativas. El diagnóstico inicial era NIC 1-2, cambiaron a negativas el 32% y a NIC 3 el 6.5%, o sea, casi el 40%. La segunda vez que se lo revisaron, cambiaron el diagnóstico. En el 2002, yo conocí el estudio de inmunohistoquímica por P16 y lo comencé a usar desde ese momento. Entonces, hice este experimento en el 2004 en 60 patólogos en un congreso. Prácticamente, esta es una lesión de bajo grado y esta es una lesión de alto grado. El diagnóstico fue exactamente el mismo. Solo el 35% tuvieron el diagnóstico correcto. Y este es los casos de segunda opinión que les comenté. Sin error, 16%. Error en citología, aquí tenemos en colposcopía y aquí están los porcentajes. Y esto es lo que nos da una terrible decepción de que hay un sobrediagnóstico tanto en citología, colposcopía y tristemente la biopsia. Repetí el experimento con mis colegas patólogos en el 2017. Entonces fueron 3 casos y este es el grupo en general. Tuvieron el diagnóstico correcto en el 39%, pero la diferencia fue que aquí les di una tinción de inmunohistoquímica P16 y una de proliferación celular que se denomina Ki67. A pesar de tener las laminillas ahí, no las usaron o no las vieron bien y no tuvimos el diagnóstico correcto en el 39% de los casos. ¿Qué sucedió con el grupo de los patólogos expertos? Aumentaron su diagnóstico correcto, pero solo hasta el 53%. ¿Qué nos indica esto? Que si la biopsia no es vista por un patólogo experto, tiene muchas posibilidades de sobrediagnóstico. Esta es la segunda edición de mi libro de virus del papiloma humano y la tercera edición ya está en Amazon. Roberto, te agradezco mucho la invitación para hablar de este tema. Espero haber motivado a algunos que son médicos a, digamos, ilustrarse más sobre esta enfermedad y si son pacientes que están viendo, ya les di el espectro de posibilidades y cómo puede hacerse un diagnóstico correcto. Obviamente el tema da para muchísimo tiempo más, pero quise exponer esta visión, que es la visión de un patólogo que se haya dedicado 40 años al estudio de las enfermedades del cuello uterino. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, José Curiel. Estaba yo muy interesado en poder tener toda esta gama de experiencia, conociendo a toda la gente de México y lo que tú has hecho, los estudios que tienes, los libros y todo este resumen que nos das tan importante, porque para nosotros como médicos es sumamente delicado el tener un estudio en el cual pues se tenga cierta duda, y con esto nos aclaras muchos datos en los cuales vamos a tener que tener un estudio muy bien realizado para darle un diagnóstico a la paciente, y la paciente debe saber que la presencia de un virus en un cuello de la matriz, en una lesión que se presente ahí, mientras no avance a una lesión, va a autolimitarse, va a curarse, y lo único va a hacer es seguimiento, como tú decías, estar haciendo sus estudios pertinentes, y por qué no realizar un PCR, una prueba de cromatina, para saber cómo es la lesión, y si existe ese virus, pues estarlo vigilando mejor. ¿De acuerdo? De acuerdísimo. Perdón. Pues, Roberto, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti, espero que mucha gente nos esté viendo este programa, y
vamos a divulgarlo más para que la gente esté enterada que esta lesión es una lesión autolimitante que se cura, y tratar de hacer que a las mujeres no sean sometidas a procedimientos quirúrgicos innecesarios donde pueden lesionar el cuello y la matriz, y pues hay muchos estudios que se hagan para tener un diagnóstico exacto. Agradezco tu comunicación a todos ustedes, les damos las gracias por conectarse. Los invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube, en Facebook, y nos puedes escuchar en Spotify. Gracias a Voces Comunicación, me despido, soy el doctor Córdoba y el doctor José Curiel Valdés desde la Ciudad de México. Hasta pronto. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.